Hola, aquí Israel. Te haría una lección de un nuevo fanfic antes de iniciar con la historia y el video. El nombre verdadero que el autor le puso a la historia es Campeones, pero con todo respeto al autor, la historia sería llamada Atrapada con una vela. Gracias por su atención y disfrute del video. Crédito usa su respectivo creador. Aviso legal: no soy dueño de Harry Potter ni de Fleur Delacour, ni de nadie más. No gano dinero, en absoluto. Lo único que saco de esto es mi locura. Capítulo 1. El problema con Bella Fleur Delacour a menudo era pasada por alto. Sí, se la notaba, como Bella, era difícil no hacerlo, para su constante angustia, pero esa era solo su belleza. Fleur misma, la persona dentro del caparazón, era una completa desconocida para todos, salvo para su familia. Pasó muchos años perfeccionando su imagen exterior, la combinación perfecta de esnobismo y superficialidad, que usaba para alejar a la gente común. Ofrecía un contrapeso al encanto mágico natural que los atraía, creando un escenario donde a la gente le encantaba observarla desde lejos, pero se resistían a acercarse directamente. Era la única forma en que podía encontrar paz. Desafortunadamente, eso también significaba que no tenía amigos. Sí, había algún conocido ocasional, pero aún no había conocido a nadie fuera de su familia que pudiera disfrutar de su compañía sin sentirse intimidado ni cautivado por su belleza. Sus pocos intentos de amistad habían terminado en un rápido desastre. Los chicos no hacían más que babear, y las chicas la odiaban por su comportamiento. Claire nunca pudo comprender sus celos, porque desearían una existencia tan solitaria. El resultado fue que pasaba mucho tiempo sola, consolándose con los libros y las tareas, y académicamente era la mejor de la clase. Claro, esto solo empeoró las cosas. Belleza e inteligencia, imposible. Debía estar haciendo trampa, y así seguía. Y si eso no fuera suficientemente malo, ahora estaba en este estúpido torneo. Su directora había sido bastante convincente, explotando sus inseguridades. ¿No te adorarían los alumnos si trajeras semejante gloria a casa? ¿No demostraría de una vez por todas que te habías ganado tus calificaciones? Claire había caído en la trampa, y peor aún, le estaba saliendo el tiro por la culata. Su actuación contra el dragón fue bastante razonable, aunque lo que pensaban de semejante tarea la superaba. Incluso Maxime estaba furiosa por los peligros que implicaba, pues le habían prometido que el torneo sería seguro. Pero el contrato era vinculante, y Fleur tenía que competir, y de alguna manera, por milagro, había superado la experiencia más aterradora de su vida hasta la fecha. Parecía algo bueno, por una vez, ganarse la admiración de sus compañeros, aunque no quedara en primer lugar, pero podía oír los murmullos de fondo. Algunos se preguntaban si su rendimiento en comparación con los demás campeones, especialmente con una joven de 14 años que ni siquiera debía estar allí, era un indicio de su futuro en el torneo. ¿Era realmente lo suficientemente buena para representar a una escuela tan prestigiosa como Beauxbatons? La segunda prueba solo reafirmó sus temores. Daba igual que temiera por la seguridad de su hermana y de quien fue la idea, y que las velas y el agua no se llevan bien. El hecho de que tuvieran que rescatarla y quedara en último lugar avivó las llamas, y los murmullos se convirtieron en un rugido sordo. Temía su regreso a la escuela, ya que probablemente la lincharían antes de graduarse, pues no dudaba de que iba a perder. Lamentablemente, a pesar de todo lo que le preocupaban estas cosas, eran el menor de sus problemas en ese momento. Harry Potter, bendito sea, había accedido a su petición de guardar silencio sobre lo que realmente había sucedido en las profundidades del lago Negro. Ella no estaba segura de por qué le molestaba en ese momento, estaba demasiado sensible tras su rescate a manos de él, y mucho menos tras el de su hermana, pero aún así le pidió, y él tuvo la amabilidad de acceder. No fue hasta varias horas después que sus pensamientos finalmente se calmaron lo suficiente como para poder pensar en ello. Y ahora que lo había hecho, estaba aterrorizada. Se quedó de pie frente a la puerta de la casa de huéspedes de su padre, temblando de miedo, sin saber cómo reaccionaría. Su padre se opuso desde el principio, y ahora que comprendía el verdadero peligro, deseaba haberlo escuchado. Pero ya era demasiado tarde, y era hora de afrontar las consecuencias. Y entonces ella llamó tímidamente a su puerta.
Su madre no pudo escapar, así que él y Gabriel habían ido a ver. Sabía que estaba indignado por el secuestro de su hermana a manos del director de Hogwarts, y era improbable que estuviera de buen humor por ello. Amaba profundamente a sus padres, y ellos a ella, pero nunca quiso que la ira de su padre se dirigiera hacia ella. Era un hombre intimidante, de alto rango en el gobierno mágico francés, y a veces podía ser realmente aterrador. Nunca había sido así con su familia, pero ella había visto suficiente de sus tratos con gente desagradable como para saber que nunca quería ser quien sintiera su ira. Sin embargo, esta era la primera vez que recordaba haberlo temido de verdad. La puerta se abrió con un crujido, y los brillantes ojos azules de Gabriel se asomaron un instante antes de que, con un chillido, la abriera de par en par, saltando a los brazos de su hermana. A pesar de la situación, Claire no pudo evitar sonreír al abrazarla, la amaba profundamente, y la calidez de ese amor era un bálsamo que necesitaba con urgencia para su alma atribulada. Se quedó allí todo lo que pudo antes de entrar, donde su padre leía junto al fuego. La miró y frunció el ceño con preocupación al ver su aspecto andrajoso. Claire, la llamó con preocupación. ¿Qué te pasa, Cherie? Claire se removió inquieta e, incapaz de sostener su mirada, se quedó mirando un instante el crepitante fuego. Hacía bastante frío en Escocia en esa época del año, así que el calor era un bienvenido respiro del aire fresco de los pasillos. Aún así, por mucho que le hubiera gustado acurrucarse y olvidarlo por completo, se obligó a seguir adelante. Necesitamos hablar, papá, le informó nerviosamente. Sebastián de Lecor era muy perspicaz, y al oír que se le quebraba la voz, cerró lentamente el libro, sin apartar la mirada de su rostro. Ella sentía su mirada penetrante, y sus mejillas se calentaban de vergüenza. Este era el peor día de su vida hasta la fecha y deseaba con desesperación poder retroceder en el tiempo y cambiarlo. Siéntate, querida, la instó suavemente. Dime qué te pasa. Claire dudó un momento antes de finalmente ceder y sentarse con gracia en el sillón más cercano al fuego. Todavía con Gabriel en brazos, se sentó en el borde del asiento, incapaz de relajarse en lo más mínimo. Su hermana debió percibir su angustia, pues la apretó con más fuerza, y Claire se empapó de esa tan necesaria sensación de amor. Abrió la boca para hablar, pero no supo por dónde empezar. ¿Cómo iba a decirle esto? ¿Cómo reaccionaría? Frustrada, volvió a cerrar los ojos, las lágrimas comenzaron a brotar de ellos contra su voluntad. Oyó a su padre moverse, lo sintió arrodillarse ante ella, sintió cómo le colocaba una mano suave en la mejilla, con cuidado de no mover el bulto que llevaba en brazos. El gesto de consuelo casi la destrozó por completo. ¿Cómo podía aceptarlo cuando estaba a punto de hacer que se avergonzara tanto de ella? Era casi insoportable. Claire, preguntó con creciente preocupación. Claire tragó saliva con dificultad y finalmente se obligó a afrontar sus miedos. Papá, empezó con la voz entrecortada por la emoción, sabes lo que pasa cuando una vela tiene una deuda vitalicia. Su padre respiró hondo y su mano se detuvo. Ella no se atrevió a abrir los ojos, por temor a ver su horror. Su reacción le indicó que lo sabía, y ella no quería verlo. ¿Alguien te salvó la vida, Claire? Preguntó con cuidado. Claire asintió y contuvo un sollozo. Ya había salido, demasiado tarde para detenerlo, y estaba aterrorizada. Los Grindelwalds casi me matan, admitió entre lágrimas. Ari, él me salvó, papá, y por eso resultó herido. Se le acabó la vida porque me salvó. Su voz se elevó mientras sus sentimientos luchaban por liberarse, y todo su cuerpo vibraba con la presión de sus emociones reprimidas. Había pasado muy pocas horas desde el suceso como para que pudiera siquiera asimilarlo, aunque no sabía cómo. Su vida había cambiado para siempre, y no podía hacer nada al respecto, y mucho menos lo que le podría pasar a Harry cuando se enterara. ¿La consideraría siquiera digna de salvarla una segunda vez, especialmente a un costo tan alto? Mientras su mente daba vueltas, percibió vagamente que Gabriel era apartada de ella, y sollozó por la pérdida de su hermana, que sentía como su único ancla en la tormenta. Momentos después,
Sin embargo, incluso cuando el peso de Gaby desapareció por completo, sintió los brazos de su padre rodearla en un cálido abrazo, y él la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Fue demasiado para ella, no se lo merecía, y finalmente perdió el control que le quedaba, sus sollozos resonaban en la habitación. Él le murmuró palabras tranquilizadoras, pero ella estaba tan angustiada que no pudo oír sus palabras. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había ignorado a sus padres y se había metido en semejante lío? No tuvo idea de cuánto tiempo la abrazó, pero pronto se desmayó, y él se apartó con suavidad, agachándose para mirarla a los ojos. Se sorprendió al ver solo preocupación allí, no había ira ni vergüenza, solo el amor que siempre les había dado a sus hijas, lo necesitaran o no, y por primera vez en muchas horas, surgió una pequeña luz de esperanza. Te sacaremos de esto, Cherie, la tranquilizó, te lo prometo, te sacaremos de esto. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué pasó? Y así lo hizo. Le contó el pánico que sintió al descubrir que Gabriel había desaparecido, y como esa horrible canción decía que si no la encontraban, jamás regresaría. Le contó lo perdida que estaba en el lago, completamente incapaz de orientarse, con sus sentidos y su magia perturbados por el hostil entorno alienígena. Y le contó cómo esos horribles Grindylows sintieron su presencia y la rodearon como una manada de hipogrifos furiosos. Pensé que iba a morir, papá, susurró. Sabía que iba a morir, y de repente, empezaron a soltarme. Lo último que recuerdo es ver a Ari lanzándoles hechizos como un loco. No podía respirar y se le volvió a ahogar la voz, y su padre la abrazó de nuevo. No cabía duda de que la deuda era real. Si hubiera perdido el conocimiento sin ayuda, no solo su hechizo habría fallado y la habría ahogado, sino que esas criaturas infernales la habrían encontrado y matado de todos modos. Sintió una breve huida de ira por la negligencia de los organizadores del torneo, pero desapareció rápidamente, sepultada bajo su dolor. Asegurémonos, sugirió su padre, sacando su varita de un bolsillo de su elegante túnica. Un pálido rayo de luz blanca salió de la punta de su varita y la golpeó en el pecho, justo encima de su corazón dolorido. No se sorprendió cuando el resplandor se extendió, tornándose de un tenue dorado al envolver todo su cuerpo, y luego brilló hasta alcanzar el brillo dorado más intenso que jamás había visto. Sabía lo que eso significaba, y no la tranquilizó en absoluto. Ella tenía razón. Suspiró profundamente y regresó a su asiento, con el rostro demacrado y la mirada baja, mientras reflexionaba. Había una tristeza palpable en el que la hizo doler aún más. Estaba a punto de perder a su hija, y lo sabía, pero no había nada que hacer. Quería retractarse, decirle que todo había sido un error. Háblame de Ari, dijo en voz baja. ¿Qué sabes de él? Flair encogió las piernas y se recostó en el mullido sillón, dándose cuenta de que ahora iban a hablar en serio. Se abrazó para protegerse del frío insólito que sentía e hizo todo lo posible por ordenar sus pensamientos. ¿Qué sabía realmente de él? Es diferente a los demás, dijo lentamente. Lo vi por primera vez cuando vino a decirnos que lo habían elegido campeón. Negó su participación, pero nadie le creyó. Con una leve sonrisa irónica, añadió, creo que lo llamé niño pequeño. Su padre resopló a su pesar y le indicó que continuara. Recordaba el incidente con claridad, pero ahora lo veía desde una perspectiva muy diferente. Lo ocurrido entre tanto pintaba una imagen muy distinta del llamado niño que sobrevivió. Creo que decía la verdad, papá, dijo después de un rato. No estaba contento de estar allí, y lo expresó abiertamente. No le tenía miedo a Dumbledore ni a ese horrible profesor de pociones, y creo que estaba muy enojado con ellos. Continúa, asintió. Flair suspiró, y sus emociones se calmaron al concentrarse en recuerdos menos problemáticos. Recuerdo a un chico repartiendo insignias horribles, frunció el ceño. Fueron bastante groseros, pero Harry no dijo nada. Lo que no entiendo es por qué los profesores no actuaron. Fue terrible. Su padre ladeó la cabeza, escuchando, como solía hacer, lo que ella no decía. ¿Qué eran esas insignias?, preguntó frunciendo el ceño. Decían que, Potter apesta, frunció el ceño. Y,
alternativamente, que Cedric era el verdadero campeón de Hogwarts. Sus labios se tensaron al escuchar su explicación. ¿Y era un chico de Hogwarts el que los repartía?, preguntó con voz áspera. ¿Y los profesores no hicieron nada? Nada, confirmó. Se hizo un breve silencio mientras Fleur recordaba. Aunque le molestaba que Harry estuviera presente en ese momento, nunca se lo reprochó, sino que optó por creerle al pie de la letra después de reflexionar un rato. Por eso, su compasión por él era evidente. Su propia escuela lo estaba ridiculizando delante de Beauxbatons y Durmstrang. ¿Y para qué? Para el placer de un niño celoso, por lo que ella podía ver. Pero que los profesores no lo detuvieran, eso la había indignado de veras. Ella misma había sido objeto de muchas burlas y sabía lo que era ver a los enemigos apoyados tácitamente por quienes se suponía debían protegerla. Era prácticamente lo mismo. Estaba muy nervioso al pesar la varita, recordó después de un momento, y no creo que supiera qué hacer cuando la reportera se le acercó. Estaba enojado cuando regresó con ella, y recuerdo que pensé que no era buena persona. Se llama Rita Skeeter. Su padre respiró hondo al oír el nombre. ¿Permitieron que esa mujer entrevistara a una estudiante sin supervisión?, preguntó con incredulidad. ¿Sabes de ella?, preguntó curiosa a pesar de sí misma. Es una tonta, frunció el ceño. Retuerce e inventa palabras, y sus artículos nunca son veraces. No debería haber estado cerca de una escuela. Están sucediendo muchas cosas que no deberían suceder, se quejó Fleur. Resopló, aprobando el sentimiento. Continúa, Fleur, le instó. Cuéntame más. No hay mucho más que contar, papá, frunció el ceño. Se rumorea que es arrogante y orgulloso, pero nunca lo he oído presumir. Es muy callado y siempre está con sus dos amigos, un chico y una chica. Resoplando para sí misma, añadió, el chico es muy desagradable. Incluso intentó invitarme al baile, pero se fue antes de que pudiera responder. Es muy inmaduro. Frunciendo el ceño al recordarlo, continuó, y no creo que Harry siquiera quisiera estar en el baile. Parecía terriblemente molesto. Es como si lo estuvieran empujando de un lado a otro, como si lo obligaran a obedecer las órdenes de alguien más. ¿Lo hizo bien en la primera prueba, no?, preguntó su padre con curiosidad. Sí, sintió ella. Debería haber sido el primero, papá, pero ese idiota de Karkaroff no va a ser justo. Él asintió, entendiendo, y se hizo el silencio mientras reflexionaba sobre lo que había oído hasta entonces. Fleur también pensó en sus recuerdos de él. No era lo que aparentaba si sus sospechas eran ciertas, pero tampoco era lo que otros querían que el público creyera. Había una profundidad oculta en sus ojos, ojos que habían visto demasiado. Era mayor de lo que era por alguna razón insondable. Lo había visto lo suficiente en los amigos errores de su padre como para saber qué buscar. Tenía la mirada de un veterano curtido en la batalla, pero no la edad para ello, lo cual era desconcertante. ¿Qué habría pasado en tan solo 14 años? ¿Y qué piensas de él?, preguntó su padre en el silencio, interrumpiendo sus reflexiones. Fleur se encogió de hombros. No lo sé, papá, suspiró con tristeza. Es muy tranquilo, como ya he dicho, y no creo que tenga ni una pizca de maldad. Es capaz y honorable. Es tan joven, y a la vez tan viejo. No sé qué pensar de él. Asintió lentamente. Entonces lo averiguaremos, declaró. Si es tan honorable como dices, hará lo correcto, pero quiero saber más sobre él, mucho más. Algunas de las cosas que me contaste son preocupantes. Sin sorprenderse en absoluto por su decisión, simplemente asintió. ¿Qué hago hasta entonces, papá?, preguntó en voz baja. No sé cómo lidiar con esto. ¿Qué le voy a decir? Él negó con la cabeza. No dirás nada, Fleur, le dijo. Seas mayor de edad o no, sigo siendo tu padre, y me corresponde ocuparme de esto. Hablaré con Harry cuando tenga suficiente información. No te preocupes por eso. Una lágrima resbaló por su mejilla en un silencioso alivio. Decirle a Harry que sería de él era la perspectiva más aterradora de todas. Que su padre se hiciera cargo le quitaba un enorme peso de encima. Aún tenía más que suficiente de qué preocuparse, pero una cosa menos era realmente bienvenida. ¿Quién se lo dirá a mamá?, preguntó en voz baja. Él le devolvió una sonrisa irónica,
comprendiendo perfectamente su punto. Yo también lo haré, le aseguró. Y deja tus miedos a un lado, Cherie, no has hecho nada malo, ¿entiendes? Cuando Flair finalmente se metió en la cama esa noche, sintió que el alivio y el terror dominaban sus pensamientos a partes iguales. Su terror era fácil de definir, se enfrentaba a un acontecimiento que cambiaría su vida, algo que nunca había soñado, y que alteraría su futuro para siempre de maneras que desconocía. O moriría en un mes, o, ella no estaba preparada para pensar en eso todavía. No quería morir, y en verdad, no creía que llegara a ese punto. Simplemente no era el estilo de Harry. Si él estaba dispuesto a ayudarla a sus expensas cuando no debería haber peligro, la dejaría morir pudiendo evitarlo. No, eso no le preocupaba, y ya se ocuparía del resto más tarde. Sin embargo, se sintió muy aliviada de que no sería ella quien diera la noticia. Capítulo 2. Investigando a Harry Potter. La figura alta, delgada y vestida de Armani de Sebastián de Lecor permanecía en silencio en la acera frente al número 4 de Privet Drive, simplemente absorta en la contemplación. Su cabello negro azabache había adquirido un matiz gris con el paso de los años, lo que le daba un aspecto distinguido entre la aspirante a la realeza de Little Whinging, Seddy. Sus ojos maranes escudriñaban la escena con una aguda inteligencia que solía asustar a cualquiera que se encontrara en su punto de mira político. La investigación que lo llevó hasta aquí estuvo llena de callejones sin salida. Como celebridad, no faltaba información sobre Harry James Potter, pero tampoco cabía duda de la multitud de contradicciones entre las fuentes. Si no lo supiera, diría que hasta la última historia sobre él era una invención total y absoluta. Y estando allí, en ese austero barrio, empezó a creerlo realmente. Algo que todas las historias tenían en común era que comenzaban con el niño creciendo en un castillo mágico que guardaba un sospechoso parecido con Hogwarts, o en una enorme mansión con cientos de sirvientes para satisfacer todos sus caprichos. Sin embargo, sus registros en el Ministerio de Magia contaban una historia muy diferente. Su hogar estaba en un barrio Muggle, y sus tutores eran Muggles. Había costado mucho trabajo obtener esa información, pero Sebastián estaba seguro de los hechos. Esos mismos registros también pintaban un panorama inusual y problemático. Por ejemplo, mientras vivía con la familia Dursley en Little Whinging, sus finanzas estaban controladas por el propio Albus Dumbledore. Tener esas responsabilidades separadas de esa manera era prácticamente inaudito en su mundo, así que de inmediato levantó una alarma. Además, suponiendo que el testamento de Potter explicaría la división, lo buscó de inmediato, solo para descubrir que estaba sellado, una vez más, por Albus Dumbledore. Por mucho que forcejeara, no habría conseguido que ese documento se publicara. Ni siquiera debería haber sido legal. Pero allí estaba, certificado por el mismísimo jefe de brujos. Y finalmente, había una pequeña nota del Departamento de Misterios británico. Harry Potter era el tema de una profecía activa, no había información adicional disponible. Aparte de sus notas promedio en Hogwarts, no había nada más en los archivos del ministerio, lo cual ya era extraño. La mayoría de los niños recibían al menos una advertencia por magia accidental, y debería haber habido inspecciones de servicios sociales para su seguridad, pero nada de eso existía. Decir que era extraño era quedarse muy corto, algo andaba mal y él era lo suficientemente buen político como para saber que llegaba hasta las altas esferas. Como no pudo obtener nada particularmente útil de los registros mágicos, recurrió al mundo Muggle, y allí la historia dio un giro decididamente más siniestro. Si bien no se registraron quejas contra los Dursley, la cantidad de veces que su sobrino visitó el hospital era más que sospechosa. Indagando más, descubrió que las visitas nunca fueron por enfermedad, sino por lesiones violentas como brazos, piernas y costillas rotas, y conmociones cerebrales. O bien Harry Potter era un niño increíblemente propenso a los accidentes, o algo terrible estaba sucediendo en esa casa. Sus calificaciones escolares también eran interesantes. Al principio eran bastante impresionantes para su edad, pero luego, al principio del segundo trimestre de su primer año de escuela, bajaron drásticamente. No le dieron ninguna explicación,
pero las críticas de sus profesores pasaron de elogiosas a despectivas prácticamente de la noche a la mañana. Solo podía adivinar por qué había sucedido, y estaba seguro de que no era nada bueno. Los Dursley eran mucho menos interesantes, al menos según sus registros. La familia estaba compuesta por Petunia, ama de casa, Vernon, director general de un fabricante Magel de herramientas eléctricas, y Dudley, el hijo, quien, sin duda, era tan tonto como las notas de Harry lo hacían parecer. No tenían ni una sola multa de aparcamiento en sus registros, y eran bastante adinerados. De nuevo, la ausencia de imperfecciones era una imperfección en sí misma. Todos tenían al menos un pago atrasado con la tarjeta de crédito o algo por el estilo, o alguna otra cosa que pudiera jugarles en contra, aunque fuera mínimamente. No había nada en lo que respecta a los Dursley, y eso le hizo preguntarse si habría habido algún tipo de intervención de los magos. Y una vez más, no hubo inspecciones de servicios sociales. Sebastián aún no tenía una visión completa, pero las piezas que tenía hasta el momento indicaban claramente que sería muy inquietante. El tono de su investigación cambió rápidamente, ahora trabajaba no solo para garantizar la seguridad de su hija, sino también la de Harry. Independientemente de todo lo demás, el chico había salvado la vida de su hija, y sin esperar ninguna recompensa. Era la única forma en que podía formarse una deuda de vida. Al volver a mirar la casa sorprendentemente sencilla que se encontraba frente a él, tuvo la inquietante sensación de que estaba a punto de encontrar las piezas que faltaban. De 2 plantas, al más puro estilo Magel, la casa probablemente habría sido bastante bonita al cuidado de la familia adecuada. Sin embargo, carecía de personalidad, desde la brillante pintura blanca hasta la valla blanca que rodeaba el jardín y los rosales perfectamente espaciados bajo el alféizar. Parecía habitada por máquinas que desconocían por completo el arte y la belleza. Incluso el Mercedes plateado que aparcaba en el camino de entrada estaba perfectamente aparcado, como sacado de una revista de arquitectura para ricos y famosos. El resto del vecindario estaba apenas un poco mejor, como si intentaran seguirles el ritmo a los Dursley. Se veían indicios de vida en varios lugares, pero solo por poco. Al parecer, también eran bastante curiosos. Las mujeres lo habían espiado desde las ventanas de al menos 4 casas diferentes solo en los primeros 30 segundos. Al darse cuenta de que se veía bastante extraño allí parado en la acera, se dio la vuelta y se dirigió tranquilamente a la puerta principal, con su máscara profesional deslizándose automáticamente sobre sus emociones. Ya sospechaba de estas personas, pero simplemente no convenía que lo supieran, al menos no todavía. Sería sincero con ellos y reaccionaría en consecuencia. Después de hacer un balance de su situación y asegurarse de que todos sus preparativos estaban en su lugar, casualmente extendió la mano y presionó el timbre. Abrió la puerta una mujer alta, enfermizamente delgada, con cara de caballo, con la nariz alzada y una actitud que armonizaba a la perfección con el entorno. Llevaba una imitación cutre de un vestido de diseñador, y una llamativa cadena de oro le colgaba del cuello, con un colgante de aspecto espantoso en forma de corazón que pendía entre sus pechos caídos. Sus tacones altos le añadían 1 o 2 centímetros de altura, pero, una vez más, eran imitaciones de mala calidad. Como un hombre que ha pasado mucho tiempo cerca de velas de pura sangre, él lo sabría. Ciertamente hablaban bastante sobre sus modas. Sid preguntó con altivez. Petunia Dursley preguntó. ¿Qué quieres? Respondió ella bruscamente. Soy el señor Sebastián de Lecor, le dijo con suavidad. Si tiene un momento, tengo un asunto importante con usted y su marido. Cuando vio que su mirada descendía de las nubes y se posaba sobre su elegante figura, se alegró mucho de haber pensado con antelación. Por sus finanzas, supuso que podrían estar impresionados por el dinero y si no, no importaría, así que se puso su mejor atuendo Magel, mucho mejor de lo que la gran mayoría podía permitirse. Y a diferencia de la mujer que tenía delante, su ropa era de primera. Y, efectivamente, sus ojos se volvieron calculadores mientras lo observaba, probablemente intentando averiguar cómo aprovechar al máximo su presencia. A él no le importaba, con tal de entrar, obtendría la información que buscaba.
Solo tenía que salir de la calle primero. Muy bien, dijo finalmente. Puedes esperar en la sala, que voy a buscar a Vernon. Gracias. El interior de la casa estaba tan estéril y sin vida como el exterior. Solo unos pocos retratos adornaban las brillantes paredes blancas, cada uno mostrando a una familia de 3. En ninguna de esas imágenes aparecía Harry, lo que empezó a confirmar sus sospechas. El marido y el hijo también eran asquerosamente grandes, como si la glotonería fuera su pasatiempo favorito. Los tacones de Petunia marcaban un ritmo staccato en el impecable suelo de madera mientras lo conducía a una sala de estar tan impecable como el resto. Y, de nuevo, las únicas fotos presentes eran las de la familia Dursley, no las de Harry. Empezó a enfurecerse, era evidente que esa gente no quería a su sobrino con esa sola pista. Se sentó en un sofá hundido, aparentemente destrozado por el peso promedio de su familia, y esperó pacientemente su regreso, con imágenes de formularios del hospital flotando en su mente. Quería atar a estas personas y alimentarlas con Veritaserum, pero aún no era el momento. Era necesario ser precavido para que nadie pudiera alegar que había hecho algo malo. Finalmente, Petunia regresó con su esposo, y Sebastián se levantó respetuosamente de su silla para saludar al hombre. Deseaba actuar como si fueran suyos, cosa que hacía si quería, pero reprimió ese impulso. Ya había conocido a gente así antes, y pronto harían su cama. Vernon era aún más repugnante en persona que en las fotos. Vestía un traje gris horrible, y la chaqueta deportiva dejaba un hueco de 60 centímetros por el que colgaba su enorme barriga. La camisa blanca estaba demasiado almidonada y parecía de cartón, y peor aún, tenía muchísimas manchas de comida. Su corbata, de un naranja chillón, le quemaba los ojos. Tuvo que reprimir sin piedad una mueca de disgusto mientras extendía una mano. «Hola, señor Dursley», ofreció. «Señor Sebastián Delacour. Gracias por tomarse el tiempo para reunirse conmigo». Dursley gruñó y le estrechó la mano, sin dejar de mirar su costoso traje Armani. Era evidente que este era un hombre que juzgaba a los demás por sus medios, no por sus motivos. No era alguien con quien Sebastián se relacionaría voluntariamente, sin duda. «Voy a traer las bebidas», dijo Petunia con una sonrisa tonta. «Por favor, Sebastián, ponte cómodo». No pudo evitar entornar levemente los ojos ante la rudeza de su forma de dirigirse a ella. En los círculos en los que se movía, no se usaba el nombre de pila sin permiso. Sin embargo, no dijo nada, asintió y volvió a sentarse. Que pensaran que tenían la sartén por el mango, les esperaba una gran sorpresa. Vernon tardó casi todo el tiempo que Petunia estuvo fuera para acomodarse en un sillón. El hombre pesaba 180 kilos y apenas estaba en forma. Eso solo habría indignado a los servicios sociales, sobre todo porque su hijo estaba igual de mal. Sebastián no se hacía ilusiones de que fuera una condición médica, el hombre simplemente era un vago y le gustaba demasiado la comida. Petunia regresó apresuradamente con una bandeja de elegantes copas de cristal falso y una botella de vino. Esperaba que no pretendiera impresionarlo con ella. Desde donde estaba, veía que la botella provenía de un famoso vinicultor, pero era de una cosecha especialmente mala. Ese lote casi había arruinado el negocio por completo y se había vendido con un descuento enorme. Esperó pacientemente mientras Petunia repartía las copas y tomaba asiento, observando que la mujer ni siquiera sabía servir vino correctamente. Sebastián no era ningún snob, ni mucho menos, pero como político sabía lo que hacía, y ver un intento tan patético de impresionarlo era, en realidad, bastante triste. Y ni siquiera sabían aún por qué estaba allí. «¿Entonces de qué se trata esto?», preguntó Vernon bruscamente, tomando un trago bastante grande de su vaso. Alargando el momento, Sebastián tomó un sorbo lentamente y tuvo que reprimir un escalofrío al sabor. No importaba, sin embargo, había cumplido su propósito, él controlaba la reunión, y podían esperar. Finalmente, dejó el vaso sobre la mesa, con la esperanza de no volver a verlo nunca más. «Estoy aquí para hablar con usted sobre un asunto muy importante para mi familia, señor Dursley», dijo con suma seriedad.
Su sobrino, sus ojos se abrieron de par en par ante la referencia, y mi hija han experimentado algo que tendrá graves repercusiones para ambos. Sebastián había elegido sus palabras con cuidado y tenía curiosidad por ver la reacción, pero lo que obtuvo fue mucho peor de lo que esperaba. Petunia palideció, y la cara de Vernon se puso morada al instante, y se levantó de un salto de la silla, con unas ondas repugnantes recorriendo su enorme circunferencia. No somos responsables de ese fantasma, rugió abruptamente. Lo que haya hecho es suyo. Llame a la policía. Llévenlo por todo lo que yo. Silencio, interrumpió Sebastián con dureza. Se hizo el silencio, y Sebastián se puso de pie lentamente, dejando ver por primera vez su disgusto por aquella gente al acercarse a Vernon. No pudo evitarlo, repudiar al chico sin pensarlo dos veces por un supuesto desaire, y sin ninguna investigación. Era espantoso. Su sobrino salvó la vida de mi hija, señor Desley, gruñó lentamente. Vernon palideció ante la revelación y retrocedió lentamente hasta hundirse en su asiento, aparentemente tras haber visto algo en los ojos de Sebastián que lo había asustado profundamente. Petunia, por otro lado, apenas estaba empezando, su rostro se contraía como si oliera a podrido, y cuando habló, su voz lo irritaba. Estoy segura de que te equivocas, espetó. Ese chico dice un montón de mentiras. Será mejor que te asegures de que no corrompa a tu hija con sus rarezas. Los ojos de Sebastián se entrecerraron aún más al girarse para observar a la mujer, y una inquietante sospecha se apoderó de su mente. En contraste con sus sentimientos, una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. Necesitaba llegar al fondo del asunto, y rápido. Una vez más, eligió sus palabras con cuidado. ¿Qué rareza?, preguntó sin veneno. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Está mi hija en peligro por culpa de él? Es antinatural, exclamó Petunia con voz chillona. No lo entenderías, pero recuerda lo que te digo, solo te traerá problemas. Mientras ella hablaba, Sebastián hizo algo que rara vez hacía, extendió su mente para descifrar sus pensamientos superficiales. Era un maestro legeremante, entrenado por los mejores del cuerpo de héroes francés, y eso se notaba en su sutileza. Odiaba esa habilidad, era una violación del orden más alto, pero dadas las circunstancias, no veía otra opción. Las cosas que vio en sus pensamientos le provocaron una sensación de malestar en el estómago. La extrañeza y la antinaturalidad a las que se refería eran, sencillamente, magia. Eran unos fanáticos de la peor calaña. El pobre chico había sido criado por gente que lo odiaba por su mera existencia, y, por lo que ella pensaba, lo había sabido desde siempre. Esto planteaba la pregunta, ¿quién en su sano juicio lo había dejado con estos monstruos? Ya veo, dijo lentamente, sin revelar nada de sus pensamientos. Volvió a sentarse, mirando fijamente a Petunia mientras Vernon lo observaba con recelo. Si es tan problemático, continuó, porque lo acogieron. Tengo entendido que es huérfano. Petunia resopló y entrecerró los ojos con ira. Pensamientos mordaces fluían con tanta libertad por su cabeza que él apenas necesitaba sus habilidades para percibirlos. ¿Crees que lo tenemos por decisión propia?, preguntó con disgusto. Lo dejaron en nuestra puerta, y no podemos escapar de los de su especie. ¿Lo descubrirían? ¿De su especie?, preguntó Sebastián escépticamente, solo para girar el cuchillo. A esos bichos les gusta, espetó Vernon, que por fin había recuperado el valor suficiente para hablar. Son una lacra para nuestra sociedad. Son unos inútiles, todos ellos. Petunia lo fulminó con la mirada por su arrebato, y Sebastián reprimió una sonrisa burlona. Aunque no quería creer las implicaciones de los registros del Hospital Magel, se había preparado para ello. Solo tenía que llevar a cabo su plan, y el pobre chico no volvería a ver a esa gente. Y una vez hecho eso, podría averiguar hasta dónde llegaba realmente y decidir cuál sería su castigo. Sebastián Delacour no toleraría el abuso infantil. Una sonrisa de tiburón se dibujó en su rostro mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento, clavando la mirada en Petunia. ¿Y si pudiera hacer que se fuera?, preguntó seductoramente, agitando la mano en un gesto de desdén. ¿Te parecería bien? Petunia lo miró con los ojos entrecerrados, pero su interés por el concepto era evidente. ¿Creía que había salvado a tu hija?, preguntó con recelo. Si es un peligro para ella,
debo tomar medidas para mitigarlo, dijo con naturalidad. Soy un hombre de muchos secretos, señora Desley, y uno más no le hará daño. Petunia lo miró fijamente un buen rato, y Sebastián se felicitó por su rapidez mental. No pretendía presentar el resultado así, pero ya no había vuelta atrás. Esto decidiría sus destinos fácilmente, incluso en las cortes Muggles. Fue una ventaja inesperada. Claire era buena juzgando el carácter, se limitaba a observar debido a sus problemas sociales, y habría sabido si Harry era el tipo de chico que merecía ese trato, lo cual claramente no era. Sebastián no tenía ninguna duda de que lo mejor para él era sacarlo de allí. Vernon tenía los ojos como platos, y la esperanza en sus ojos era realmente repugnante. Petunia, mientras tanto, dibujaba una lenta y cruel sonrisa, su júbilo vengativo visible a kilómetros de distancia. Su estómago se revolvió aún más por ello. ¿Estás seguro de que puedes?, preguntó conspirativamente. Son unos cabrones muy astutos. Le aseguro que no será ninguna molestia, respondió con sinceridad. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un rollo de pergamino y una pluma negra como el azabache. Verá, sé quién es, admitió, y sé cómo tratar con este tipo. Simplemente firme este formulario y desaparecerá para siempre. No pueden tocarlo. Los ojos de Petunia se abrieron de par en par al ver la pluma, y luego los entrecerró de nuevo al escuchar lo que decía. Era una muestra de lo superficiales que eran, pues le tomaron la palabra al pie de la letra, ni siquiera consideraron que pudiera ser un mago. Al parecer, no creían que los magos pudieran mimetizarse. Tomó el formulario y lo leyó, y al hacerlo, su sonrisa vengativa regresó. Luego se giró y se lo entregó a su esposo, quien estaba igual de entusiasmado con la idea de librarse de su sobrino. Tienes razón, Vernon, susurró. Él consigue la custodia y es su problema. Y si se deshace de ese bicho raro, no tendrán motivos para perseguirnos. La sonrisa de Vernon imitó lentamente la de su esposa. Sí, asintió lentamente. Sí, creo que eso es justo lo que necesitamos, y Dudley puede recuperar su segundo dormitorio. Volviéndose hacia Sebastián, añadió, ¿dónde firmamos? Y así, sin más, firmaron el documento sin siquiera quejarse del uso de una pluma de sangre. Sebastián estaba horrorizado. Esta gente acababa de ceder la custodia de su sobrino basándose en la palabra de un hombre al que no conocían, y peor aún, con la aparente suposición de que lo matarían. Solo sus años de experiencia en política le impidieron mostrarse furioso, y luego cogieron sus copas y brindaron. Ahora que ya lo hemos aclarado, dijo Sebastián cortésmente, solo queda un asunto por resolver. Mientras hablaba, sacó su varita, y los Muggles palidecieron al verle sonreír con crueldad, sin la menor pena por haberles dado lo que merecían. Ahora descubriremos exactamente cómo han tratado a su sobrino. Capítulo 3. Amelia. Sebastián estaba pálido y tembloroso cuando partió hacia el Ministerio de Magia británico, y a duras penas pudo contener el estómago. En todos los largos años que pasó luchando contra depravados magos oscuros de joven, nunca había visto semejantes horrores. Le dedicó unas palabras muy serias a quienquiera que lo hubiera dejado allí, y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. La desventaja era que todos los caminos conducían a Albus Dumbledore, y eso era un problema. Pero ese era un tema para otro día. En ese momento estaba más preocupado por concretar sus planes. Según los recuerdos de los Dursley, Harry era tan bondadoso como Fleur creía, y sus comentarios sobre su edad de repente cobraron un sentido aterrador. El maltrato que esas personas despreciables le habían infligido fue extenso y doloroso. Entre su ira, su asco y el hecho de que se sentía mal del estómago, no estaba de humor para aguantar burocracia hoy. Ignoró por completo al comprobador de varitas, un privilegio del que pocos podían prescindir, y se dirigió directamente a la oficina de los errores. Al llegar, esquivó a la secretaria, que balbuceaba, y se dirigió directamente a la parte de atrás. Había estado allí muchas veces como Ore en una misión de intercambio y conocía muy bien al actual director. Mientras él se había dedicado a la política, Amelia Bones había ascendido en la profesión, dominada por los hombres, y le había ido bastante bien. Era una mujer justa y dedicada a la protección del público, lo que la convertía en la persona ideal a quien recurrir.
Llamó a su puerta justo cuando un joven ore vestido de forma extravagante lo alcanzó. «Disculpe, señor», gritó, «no puede estar aquí sin cita previa. Temo que tendré que pedirle que se retire». Divertido a pesar suyo, Sebastián se volvió hacia ella con una ceja arqueada. «¿Y tú eres?». El cabello rosa intenso de la chica prácticamente se marchitó de la confusión ante la pregunta, y Sebastián se preguntó si sería un efecto de la luz. Ore Tonks, señor», frunció el ceño. «De verdad, tendrá que venir conmigo». Antes de que pudiera responder, la puerta tras él se abrió y apareció Amelia. Sus ojos se abrieron un poco al verlo y luego se entrecerraron al posarse en Tonks. Finalmente, sonrió con suficiencia. «¿Tienes que hacerles pasar un momento tan difícil a mis errores, Sebastián?», le preguntó con visible diversión. «Eso es parte de la diversión», Amelia sonrió, genuinamente contento de ver a su vieja amiga. «Aunque debo admitir que tu última hornada es sin duda más colorida». Sonriendo con sorna, añadió, «creo que me persiguió 3 pisos antes de atraparme». Amelia resopló divertida. ¿Se conocen?, preguntó Tonks con vacilación, y esta vez Sebastián estaba seguro de que su cabello se marchitaba. Ahora estaba casi pegado a su cuero cabelludo, reflejando a la perfección su estado de nerviosismo. Amelia asintió y recuperó la fachada severa que casi siempre usaba en público. «Ore Tonks», ofreció, «le presento al maestro francés retirado, Ore Sebastián de Lecor». Volviéndose hacia Sebastián, añadió, «Ninfadora es nuestra recién graduada del programa». Tonks abrió los ojos como platos al oír la presentación, y notó un leve gesto de dolor al oír su nombre de pila, que guardó para futuras referencias. Siempre era bueno tener algo más de información sobre la gente, nunca se sabía cuándo uno podía encontrarse con ellos en lados opuestos de la mesa de negociaciones. En apariencia, simplemente le estrechó la mano. «Cuídese, Ore Tonks», dijo con seriedad. «Este mundo es peligroso». «¿Qué te trae por aquí, Sebastián?», preguntó Amelia. «Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que viste estos salones». La momentánea mejoría de su ánimo se desvaneció bajo el peso de su propósito. «Me temo que son negocios», dijo, mirándola a los ojos y permitiéndole ver lo afectado que estaba. «Un asunto serio, de la mayor sensibilidad». Amelia lo observó un buen rato y luego se volvió hacia su subordinado. «Ore Tonks», dijo con formalidad, «el maestro Ore de Lecor tiene permiso para entrar al edificio en todo momento. Por favor, recuérdelo en el futuro. Puede retirarse». «Sí, señora», asintió Tonks. «Buena suerte, maestro Ore». «Sebastián servirá». Ore Tonks sonrió. Tonks le devolvió una sonrisa radiante, con su cabello rosa erizado. No tenía ni idea de cómo era posible, pero tuvo que admitir que si fuera 30 años más joven y soltero, le habría parecido adorable. Pero claro, se casó con una beela, y la verdad es que no tenía nada de qué quejarse. Mientras ella se daba la vuelta y se dirigía a las entrañas de la oficina de errores, Sebastián la siguió al interior. Sacó su varita y buscó encantamientos de escucha en cuanto ella cerró la puerta, y luego, por si acaso, creó una burbuja de privacidad a su alrededor. No le gustaba lo que estaba pasando. «¿En serio, Sebastián?». Amelia frunció el ceño. «Peor», asintió. Al ver un cuenco en el mostrador, añadió, «¿qué es tu pensadero?». Amelia asintió y se apresuró a recuperarlo mientras Sebastián ordenaba sus pensamientos. Trabajaron juntos en la última guerra, y ella sabía cuándo y cuándo no charlar de cosas triviales, algo que él apreciaba sinceramente. Si se hubiera quedado en el cuerpo de errores, podría haber intentado atraerla a Francia para quedarse, era muy buena en lo que hacía. Extrajo el recuerdo de su tarde en casa de los Desley, lo dejó en el pensadero y se unió a ella para verlo. Su disgusto regresó con toda su fuerza al observar la conversación desde otra perspectiva, y se dio cuenta de que ni siquiera tendría que admitir haber usado legeremancia antes de la firma. Le habían proporcionado verbalmente todo lo que necesitaba saber. Estaba pálida al salir del pensadero, y él esperó a que empezaran las inevitables preguntas. Y, efectivamente, mintió sobre su hija, preguntó primero, con la preocupación visible en su voz. ¿De verdad alguien le salvó la vida? Es cierto, asintió.
Supongo que sabes lo que significa. Amelia se estremeció. Es una barbaridad, espetó, pero sí, sé lo que significa. Debemos encontrar la manera de compensar las deudas de vida de las velas. No estoy en desacuerdo, se encogió de hombros, pero no tenemos esa opción en este momento. No puedo creer que esa gente firme un contrato de arrendamiento con un niño así, y mucho menos con un pariente consanguíneo, maldijo. ¿Quién es el niño? Sebastián se recostó en el sofá. Conocí bien a su amiga, y ella no estaría muy contenta cuando se enterara. Toda la situación era un escándalo de proporciones descomunales. Podría destrozar su mundo por completo, e incluso provocar la muerte de demasiados muggles en una venganza injustificada. Suspirando, miró a su amiga con tristeza. Ahí es donde la cosa se pone complicada, Amelia, advirtió, porque el joven en cuestión no es otro que Harry Potter. Amelia se tambaleó hacia atrás como si la hubieran abofeteado, completamente desconcertada por su revelación. Sus mejillas palidecieron, ella también comprendía el significado. La vida no iba a ser divertida para ellos en un futuro próximo, y encima, él tenía que explicárselo todo al pobre Harry. Por favor, dime que estás bromeando, susurró largamente. Parece que estoy bromeando, amiga, preguntó con seriedad. Y luego sacó los papeles de su bolsillo y los puso delante de ella. Harry Potter es ahora mi pupilo, dijo sin rodeos. Le buscaremos un tutor diferente si lo desea, pero espero que se quede con nosotros. Frotándose la cara con cansancio, añadió, pero la cosa empeora. ¿Cómo puede ser peor? Gritó con incredulidad. Simplemente entregaron al maldito Harry Potter sin pensárselo 2 veces. Sebastián, ¿tienes idea de lo que pasaría si esto se supiera? Esa es la menor de nuestras preocupaciones, Amelia. La declaración la detuvo en seco, y Sebastián metió la mano en un bolsillo de su chaqueta deportiva, expandido mágicamente, para sacar una carpeta y entregársela. Esos son los historiales hospitalarios de Smagel, dijo con voz grave. Usé legeremancia con esos bastardos y su abuso es la causa de esas lesiones. ¿Cómo es que no se dieron cuenta? Sebastián dejó la declaración pendiente, y Amelia palideció cada vez más a medida que hojeaba el expediente. Consideró mostrarle sus recuerdos de segunda mano, pero decidió no hacerlo, eran demasiado perturbadores y tenían trabajo que hacer. Ella lo conocía lo suficiente como para saber que jamás mentiría sobre algo así, pero eso dejaba el problema de cómo proceder. Los Dursley no podían quedar impunes, no estaría bien, pero tampoco podían dejar que la situación llegara a la prensa. Y, para colmo, el artífice de todo el embrollo parecía ser un hombre considerado ampliamente el líder de la luz durante las últimas 4 décadas. Dudo que hayamos siquiera arañado la superficie, reflexionó en voz baja después de un momento. Alves está involucrado en esto, y me temo que quiero saber la verdad, Amelia, pero debemos descubrirla. Amelia asintió y se levantó, deteniéndose pensativa frente a una ventana con vistas a Londres. Sebastián le dio tiempo, a él también le vendría bien. El mal sabor de boca era uno que no había experimentado en muchos años. Sentía lástima por el chico, y solo esperaba que no fuera demasiado tarde para desbaratar lo que fuera que el astuto anciano estuviera planeando. Aunque era perfectamente posible que Alves pensara que trabajaba para la luz, en realidad no importaba, entrometerse en la profecía era peligroso y, en la mayoría de los casos, tenía consecuencias catastróficas. Sí, como sospechaba Sebastián, Alves intentaba asegurar que la misteriosa profecía se desarrollara de cierta manera, probablemente los condenaría a todos. ¿Estaba realmente el hombre tan lleno de sí mismo que creía que podía controlar el destino? ¿Qué hiciste con ellos? La voz de Amelia interrumpió sus pensamientos. Parcialmente desmemoriado, admitió. No me recordarán, pero saben lo que hicieron. ¿Sugerencias? Un juicio Muggle, dijo sin rodeos. Podemos grabar una conversación Muggle con el pensadero y solicitar la ayuda del Mi-5 para presentar cargos. La conspiración para asesinar a un menor les acarreará una larga pena de prisión, incluso si no presentamos cargos por abuso. Eso debería evitar que salga en nuestros periódicos. Amelia sintió pensativa, sin dejar de mirar por la ventana, y el silencio regresó.
Era una solución elegante, prácticamente habían firmado una confesión, y recibirían su merecido. Las rarezas de la conversación podían pasarse por alto como inestabilidad mental. Era un caso irrefutable. La voz de Amelia volvió a él, suave y apagada por el pesar. Susan a veces habla de él, dijo en voz baja. Dice que es el chico más amable que conoce. Una vez me preguntó por qué vestía harapos, y en ese momento no le di importancia. Claire ha dicho que es bastante honorable, coincidió en voz baja, y también que la escuela no lo cuida. Permiten que lo ridiculicen y no castigan a los estudiantes involucrados. Al girarse finalmente para mirarlo, su expresión se endureció y un fuego apareció en sus ojos que no había visto desde la última guerra. Muchos preferían pensar que solo era una administradora, habiendo olvidado convenientemente que también era maestra Ore. Esto último se reflejó en su expresión en ese momento, y él imaginó que probablemente había continuado con su entrenamiento, era su estilo. Esto se acaba ya, Sebastián, gruñó. Me encargaré del Mi 5 y veré si puedo averiguar qué trama Alves. Tú cuida de Harry. No quiero que le hagan ningún daño, ni siquiera en ese maldito torneo. Lo haría incluso si la vida de Fleur no dependiera de él, Amelia, dijo con seriedad. Ese chico nunca ha tenido una vida de ningún tipo, y me temo lo que sucederá si permitimos que lo que Alves está haciendo continúe. Me reuniré con Harry pronto y veremos qué hacemos a partir de ahí. Amelia asintió bruscamente. Avísame si necesitas algo, dijo con firmeza, y me refiero a cualquier cosa. Estoy haciendo todo lo posible con esto. Ahora mismo, lo más útil probablemente sería acceder al testamento Potter, suspiró. Alves lo selló ilegalmente, y no tengo ni idea de cómo acceder sin que él lo sepa. También es el tutor financiero de Harry, lo cual tendrá que cambiar. Amelia palideció ante su última revelación. ¿Qué es, Ciceo? Sebastián la miró con los ojos entrecerrados. ¿Hay algo que deba saber sobre su patrimonio?, preguntó directamente. Amelia cerró los ojos y suspiró. Solo que es uno de los más grandes de la Gran Bretaña mágica, dijo secamente. Sebastián, los Potter eran excepcionalmente ricos y extremadamente poderosos políticamente. Por eso Voldemort los atacó, destruyó a toda la familia excepto a Harry. Hizo una pausa para frotarse la cara con las manos antes de continuar en un tono más suave. Si no se lo quitamos, advirtió, entonces tendrá el control suficiente como para anular casi cualquier cosa que hagamos. Sebastián palideció ante esta revelación. Sabía que los Potter eran ricos, pero no se había dado cuenta de que fueran tan poderosos. Dumbledore ya tenía poder político, pero ¿y si contaba con esa red de apoyo? Sería imparable. Lo investigaré, dijo débilmente. Tiene que haber una solución. Encárgate de hacerlo, Sebastián, dijo con seriedad. Voy a reactivar tu comisión de cambio británica. Lo incluiré en el archivo cuando nadie esté mirando, pero tendrás plenas credenciales para tu investigación. Asintiendo, Sebastián se puso de pie. Bueno, entonces, director Bones, dijo con ironía, sugiero que nos pongamos a trabajar. Veré a Harry pronto, pero debo advertirle que primero debo ocuparme de la situación de Fleur. No quiero que piense que intentamos obligarlo. Y si él se niega, ella frunció el ceño. Por lo que sé de él, no lo hará, suspiró. Pero si lo hace, lo entenderemos y haremos todo lo posible por seguir adelante. Capítulo 4 Revelaciones impactantes. Harry James Potter, también conocido como el niño que sobrevivió, estaba bastante confundido. Ese mismo día, había recibido una invitación a cenar de Sebastián de Lecor, quien solo podía suponer que era el padre de Fleur. Decía que tenían asuntos importantes que tratar, pero por más que lo intentara, no podía imaginar cuáles serían. Lo único que me vino a la mente fue su rescate de Fleur durante la segunda prueba, varios días antes. Fue atacada por cientos de Grindylows, y él pasó por allí y les echó una mano. No fue para tanto, según él, pero más allá de eso, no había nada. Fleur se portó bastante bien después de la prueba, y su hermana aparentemente lo adoraba, pero nada de eso debería haberle interesado al hombre, ya que eran poco más que conocidos de pasada. No tenían otros asuntos aparte del torneo. Dicho esto, tampoco tenía motivos para rechazar la invitación.
De hecho, aprovechó la oportunidad. Ron contaba historias sobre la prueba a cada oportunidad, y Harry estaba harto, necesitaba estar lejos de su amigo un tiempo y aquí tenía una excusa preparada. Aunque la carta decía que sería una reunión informal, Harry se esforzó por vestirse bien, queriendo causar una buena impresión. Sabía que su vestuario dejaba mucho que desear, pero no podía hacer mucho al respecto. Solo lo habían visto con los harapos que sus familiares le obligaban a usar, y esperaba poder mejorar un poco su opinión sobre él. No le venía mal que Fleur fuera una chica realmente hermosa y que él no le impresionara. Claro, no tenía ninguna posibilidad con alguien como ella, sin contar que era 3 años mayor, pero no le vendría mal que ella lo apreciara. Las velas lo afectaban más o menos ahora que entendía lo que eran, pero seguía siendo un niño. Reprimiendo un pequeño ataque de nervios al pensar que ella podría estar allí, se alisó la túnica y extendió la mano para llamar a la puerta del carruaje de Beauxbatons. Solo tardó un instante en abrirse y revelar a una morena bajita y curvilínea con una túnica azul de Beauxbatons. Probablemente tenía la edad de Fleur y era bastante guapa. Pero entonces sus ojos se posaron en su cicatriz y se abrieron de par en par, y él perdió todo interés. No soportaba que la gente hiciera eso, y eso le desanimó casi al instante. Hola, dijo. Busco a Sebastián de Lecor. La niña parpadeó y se liberó de su trance momentáneo. Droid, de Sete Facon, dijo ininteligiblemente. Aunque no entendía sus palabras, ella le hizo un gesto para que entrara, así que siguió su ejemplo. Solo se detuvo para cerrar la puerta tras él, y ni siquiera tuvo tiempo de observar la decoración cuando ella lo condujo por un pasillo cercano. El carruaje era muy parecido a una tienda de campaña mágica, mucho más grande por dentro que por fuera. Había puertas a varios intervalos a lo largo del pasillo, rectángulos beige sobre un fondo azul claro. A Harry le pareció bastante tranquilizador, aunque un poco extraño. Ella lo condujo a una marcada con el número 42 y llamó. Sus nervios se intensificaron, pero los reprimió sin piedad. Y entonces la puerta se abrió y su guía salió corriendo antes de que pudiera siquiera darle las gracias. Al volverse, se encontró con un hombre mayor, corpulento y muy seguro de sí mismo. Su cabello canoso y sus ojos inteligentes denotaban gran sabiduría, y su elegante ropaje, riqueza. Harry se sentía poco más que un niño descarriado en su presencia, pero se esforzaba por disimularlo. «Señor de Lecor», preguntó tímidamente. El hombre sonrió amablemente y se hizo a un lado. «Pase, señor Potter», ofreció. «Es un placer conocerlo». Usted también, señor». Sebastián lo condujo a una sala de estar, donde 2 sillas y un sofá acogedor estaban dispuestos alrededor de una chimenea rugiente. Harry pasaba frío casi constantemente debido a su baja masa corporal, y esas cosas eran más una necesidad que un lujo para él. Aceptó uno de los mullidos sillones y se dejó envolver por el calor. «Gracias por venir», ofreció Sebastián mientras se acomodaba también. «Y antes de decir nada más, quiero agradecerte lo que hiciste por Fleur. Le salvaste la vida, y eso no es poca cosa en mi familia». Harry se sonrojó levemente, avergonzado. «No fue para tanto, señor», se encogió de hombros. «Solo pensé que le vendría bien un poco de ayuda, eso es todo». El comentario hizo sonreír a Sebastián, pero Harry notó que no le llegó a los ojos. De hecho, al mirarlo con más atención, el hombre parecía exhausto y tenso. Tuvo la repentina sospecha de que algo andaba mal, y efectivamente, me temo que sí es un asunto serio, señor Potter, dijo con seriedad. Pero veo que no sabe de qué hablo. Harry parpadeó. «Señor», preguntó, perplejo. Sebastián suspiró y se recostó en su silla, juntando los dedos bajo la barbilla. Su expresión no era nada hostil, pero la mirada en sus ojos hizo que Harry sintiera ganas de retorcerse. Tenía un don para saber cuando algo le iba a dar una paliza, lo cual ocurría casi siempre, y parecía que este era otro caso similar. En ese momento, Harry deseó con todas sus fuerzas tener a Hermione allí para protegerlo. No tenía que ser atacado ni nada, pero ella tendría una mejor idea de lo que estaba pasando. ¿Debería haberle contado lo sucedido a pesar de que Fleur le pidió que lo mantuviera en secreto?
Pensó que era porque estaba avergonzada, pero ahora tenía que preguntárselo. ¿Puedo llamarte, Ari? Preguntó Sebastián de repente. Está bien, señor. Se encogió de hombros nerviosamente. Gracias, asintió Sebastián. Espero que me perdones, Harry. Como padre de Fleur, me resulta muy difícil hablar de esto. Primero quiero asegurarte que no te obligaremos a hacer nada que no quieras, sin importar las consecuencias. Tu vida es solo tuya. El corazón de Harry se aceleró al darse cuenta de lo mal que estaban las cosas. Empezó una conversación así a menos que fuera a salir mal. Tuvo que reprimir con fuerza el impulso de salir corriendo, y terminó retorciéndose en su asiento. Vale, frunció el ceño. ¿Qué ocurre, señor? ¿Está usted familiarizado con el concepto de deuda de vida? Harry asintió. Me enteré de ellos el año pasado porque alguien me debe una, pero el profesor Dumbledore no me dijo mucho, así que no sé mucho sobre ellos. Sebastián parpadeó. ¿Quieres decir que contrajiste una deuda de vida y Albus no te la explicó? Preguntó con incredulidad. Solo dijo que podría alegrarme de que estuviera allí algún día, sea lo que sea que eso signifique. Se encogió de hombros Harry. Y era un buen punto ahora que lo pensaba. ¿Por qué Dumbledore no le había dicho lo útil que sería? Estaba cada vez más cansado de cómo le gustaba repartir información a trocitos cuando podía ahorrarse tantos problemas diciéndole simplemente lo que necesitaba saber. Y ahora parecía que estaba a punto de ser sorprendido por ello otra vez. Ya veo, dijo Sebastián con el ceño fruncido. Luego hubo un tenso silencio antes de. Sugiero que lo discutamos más tarde, decidió. Es importante que lo sepas, pero no para esta conversación. Ahora mismo, lo que necesitas saber es cómo interactúan con la magia de las velas. Harry frunció el ceño con preocupación al sentir una horrible sospecha. ¿Le pasó algo a Fleur? Preguntó de repente. ¿Está bien? Sebastián le sonrió con sinceridad ante la pregunta. Está bien, asintió. Solo que luego la sonrisa se desvaneció. Pero no lo estará si la situación no se resuelve. Verás, Ari, la magia de las velas es algo extraño y, entre otras cosas, no puede coexistir pacíficamente con una deuda vitalicia. En pocas palabras, la deuda vencerá en 30 días, lo que resultará en la pérdida de su magia y, como es Bella, de su vida misma. Harry palideció ante la revelación y, incapaz de quedarse quieto, se levantó de la silla y se paseó frente al fuego, con la mirada fija en el suelo. No le gustó cómo sonaba eso. ¿Por qué Dumbledore nunca le había explicado estas cosas? No es que pudiera haber cambiado lo sucedido, pero tal vez podría haber hecho algo diferente. Una ira creciente contra el director bullía bajo la superficie de sus pensamientos. Se había encendido con su entrada al torneo, pero ¿cuánto más iba a salir mal? ¿No se suponía que el hombre debía protegerlo? Dejando atrás esos pensamientos y concentrándose en lo importante, Harry alzó la vista para encontrarse con la mirada sorprendentemente tranquila de Sebastián. El hombre no se había movido ni un músculo, pero incluso a través de su fachada de calma, Harry podía ver la confusión tras sus ojos y no podía culparlo en absoluto. ¿Cómo se sentiría si su hija estuviera en esa situación? Solo había una cosa que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó secamente. No me debe nada, señor. Si hay alguna manera en que pueda ayudar, dígamelo y lo haré. Sebastián lo miró con tristeza. Ojalá fuera así de sencillo, suspiró profundamente. Será mejor que te sientes, Harry. No te va a gustar esto, y preferiría que no te golpearas la cabeza contra el suelo. Harry no pudo reprimir un bufido ante el humor seco. Siguió la instrucción, pero se le revolvía el estómago mientras esperaba la sentencia. Nunca le decían de antemano que algo no le iba a gustar, así que eso significaba que probablemente no le iba a gustar. Se hizo otro silencio tenso mientras Sebastián ordenaba sus pensamientos, una profunda vacilación lo invadía. Era una extraña contradicción, era un hombre seguro de sí mismo, y aún así parecía tan preocupado. Eso no podía ser buena señal, y cuando por fin volvió a hablar, su voz era tranquila y ligeramente dolida. No hay forma de perdonar una deuda de vida así como así, Ari, dijo, y solo se conocen dos maneras de saldarla. Creo que ambos estamos de acuerdo en que la probabilidad de que Fleur te salve la vida este mes es nula.
Harry hizo una mueca y asintió. El hombre respiró hondo para tranquilizarse, y Harry supo que el final estaba cerca. Ansiaba oír el veredicto, al parecer, la vida de Fleur dependía de ello, pero también lo temía. Seguramente acabaría siendo algo terriblemente costoso por su forma de actuar, y, en efecto, la única otra opción, dijo lentamente, es que la tomes en matrimonio, Harry. El vínculo matrimonial cancelaría la deuda vitalicia. Como su padre, no me gusta esto por razones obvias, pero tampoco puedo evitar hacer la petición, porque prefiero esto a que perezca. El suelo se desplomó bajo los pies de Harry mientras repasaba mentalmente las palabras de Sebastián, intentando asegurarse de haber oído bien. ¿Acaso el hombre acababa de decir que tenía que casarse con Fleur? Por mucho que intentara tergiversar las palabras, no podía desmentir la afirmación. Era una locura. Se quedó mirando fijamente al hombre durante 20 segundos y luego, ¿es una broma?, preguntó sin tono. No es ninguna broma, fue la sencilla respuesta. El silencio que lo siguió fue tan denso que podría cortarlo con un cuchillo, y durante un largo rato Harry no pudo pensar en absoluto. Estaba atónito. Había imaginado que tendría que realizarse algún ritual disparatado, quizás con riesgo de muerte, pero esto era. No sabía qué era. Maldición, suspiró. Luego miró fijamente a Sebastián y preguntó, ¿sabe Fleur de esto? Sebastián asintió. Ella lo sabe, admitió, pero no se dio cuenta en ese momento, te lo aseguro. Era mi deber como su padre acercarme a ti, y no hay otra opción, preguntó débilmente. Sebastián se encogió de hombros. Puedes negarte, por supuesto, dijo con brutal honestidad. Si ese es el caso, no te lo reprocharé. Harry se puso de pie de un salto, indignado por la calma con la que había pronunciado una declaración tan cruel. Pero dijiste que moriría, espetó furioso. Sí, dijo Sebastián simplemente. Harry apretó los puños inconscientemente mientras retrocedía para contemplar el fuego. No podía creer la injusticia de su vida. No tenía nada en contra de Fleur. Era una mujer hermosa, aunque un poco presuntuosa para su gusto, pero que lo obligaran a casarse con ella. Estaba mal en muchísimos sentidos. Y sin importar lo que dijo Sebastián, no, declaró, todavía de cara al fuego, y su voz resonó en la habitación, por lo demás silenciosa. No es una opción. Si digo que no, entonces podría lanzar Evade Kedavra ahora mismo, y no soy un maldito asesino. Más silencio fue su única respuesta, y al girarse vio a Sebastián observándolo con una lágrima rodando por la mejilla. Eso, más que nada, sirvió para calmar su ira. Al hombre, evidentemente, no le gustaba esto más que a Harry. Tenía que reconocerle el mérito, por fuera era notablemente tranquilo, y probablemente era una habilidad muy útil. Harry se preguntó si podría aprenderlo. Su ira finalmente se calmó, suspiró profundamente y se pasó la mano por el pelo. Era demasiado para asimilar, y no tenía ni idea de por dónde empezar. ¿Y tenían menos de 30 días? Menudo aviso. ¿Qué piensa Fleur?, preguntó suavemente. Sebastián asintió, aprobando la pregunta. Ella no quiere morir, Harry, dijo con sinceridad. No está más contenta con esto que tú, pero no quiere morir. Harry se desanimó y se recostó en la silla. Sabía que era lo correcto. No podía matar a alguien ni siquiera por inacción, simplemente no formaba parte de él. Vagos sueños en su cabeza se desmoronaron y murieron, pero los ignoró lo mejor que pudo, simplemente no tenía otra opción. Hermione iba a enloquecer. Estaría fuera de sí de la preocupación y probablemente despotricaría contra las injusticias del mundo mágico, algo con lo que él solo podía estar de acuerdo en ese momento. Luego correría a la biblioteca e investigarlo hasta el cansancio, pero estaba bastante seguro de que no encontraría nada. Sebastián no le parecía nada menos que honesto, y cuando Ron se enteró, Harry palideció al darse cuenta de lo que eso implicaría. Su supuesto mejor amigo tenía una vena celosa a 1000 por hora y era bien sabido que no se cansaba de Fleur. Harry a menudo lo sorprendía mirándola desde el otro lado de la habitación, aunque nunca se lo decía. Ya podía oír la diatriba que se avecinaba, y un presentimiento lo invadió. Cerrando los ojos, intentó imaginar lo que diría el resto de la escuela,
pero lo único que sabía era que sería un escándalo de proporciones descomunales. Rita Skeeter probablemente lo presentaría como una trampa intencionada de la malvada Bella y el público enloquecería. ¿Acaso Sebastián tenía idea de lo difícil que sería esto? Harry no podía contener el aliento. Un escenario tras otro se repetía en su mente, cada uno peor que el anterior. Era una celebridad, y al público le encantaba odiar a las celebridades. ¿Por qué su vida era tan difícil? ¿Porque no podía ser normal? Y entonces, de repente, un calor reconfortante lo invadió, y cuando su respiración se hizo más lenta, levantó la vista y vio a un Sebastián muy preocupado que le apuntaba con una varita. Solo un amuleto calmante, explicó. Mejor. Harry asintió débilmente y Sebastián se adelantó y se arrodilló frente a él. Lo siento mucho, Harry, dijo con sinceridad. Sé que esto es difícil para ti, ojalá las cosas fueran diferentes. Harry asintió de nuevo y se tapó la cabeza con las manos. Con encantamiento calmante o sin él, no podía quitarse las imágenes de la cabeza. Entre ellas, la predominante era la de él intentando proteger a Fleur de una turba de magos furiosos en el callejón Diagon. Tristemente, era posible, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo lograrían que el público lo aceptara? Tenía 14 años. Por Merlín, no había forma de que pudiera ver, y ni de lejos tenía los conocimientos para lidiar con algo así. Quizás Francia sería mejor. A este ritmo, estaría más seguro allí de todos modos. La prensa será un problema, dijo finalmente, con la voz ronca y apagada. No sé qué haremos, señor. La destrozarán, y no sé cómo evitarlo. Sebastián le puso una mano suave en el hombro, y no pudo evitar estremecerse al sentir el contacto, aunque el hombre lo ignoró. Déjame encargarme de la prensa, Harry, ofreció. Tengo mucha experiencia con ellos. Encontraremos la manera, te lo prometo. Harry finalmente suspiró y levantó la vista, notando una vez más la genuina preocupación en la mirada del hombre. No sabía nada de Fleur, pero su padre al menos era un hombre decente, de eso estaba seguro. Si tan solo se hubieran conocido en otras circunstancias. Lo haré, susurró en voz baja. No la dejaré morir. Sebastián lo miró fijamente a los ojos un buen rato, buscando la verdad, antes de asentir finalmente y apretarle el hombro. Gracias, Harry, dijo con genuina emoción. Aplazaremos la comida. Estás agotado y tienes mucho que pensar. Puedes descansar en el sofá y podemos seguir hablando después de que hayas dormido un rato. Así tendrás la cabeza más despejada. Aunque odiara admitirlo, Harry tuvo que aceptar que era una buena idea. Estaba desquiciado y necesitaba dejar que todo esto se calmara un rato. Quizás entonces podría encontrar algo positivo en la situación, algo que necesitaba con urgencia. 10 minutos después, cuando se quedó dormido, se dio cuenta de que lo más aterrador de todo era que tenía que hablar con Fleur.